Saliendo. Estamos al aire, pero hola, buenas noches, bienvenidos a este Zoom de Matucana Cine FemCine, donde vamos a conversar con las directoras de la Competencia Nacional de Cortometrajes, en esta actividad de mediación entre FemCine y Matucana 100, que el festival este año cumple 10 años de trayectoria, un bonito número, bonitas películas, inspiraciones femeninas, estamos muy contentos de tenerlos a todos acá. Y ahora los voy a dejar con el spot de este año, que quedó precioso y donde hay muchas conocidas, para que lo disfruten, y de ahí volvemos para empezar esta conversación con las directoras. Vamos con el corto, por favor. FemCine 10. Ven a ver todo lo que podemos ser. ¿Qué vas a hacer cuando grande? Me lo viven preguntando. Con tanto sol por delante, mejor vivir esquivando. Cierro los ojos, bajo el telón y me veo en la proyección. Como dijo la poeta, ni princesa ni golondrina, grandes, chicas y revueltas. Sus historias, la mía cuentan. A veces quiero ser diferente, a veces quiero quedarme así. No tiene que ver contigo, con cada cuento renací. A veces quiero ser otras, que todas las veces crecí. Caminar, bailar y mirar, inventar y firme avanzar. Solo quiero que me sorprenda. ¿Dónde voy? ¿Quién seré al llegar? FemCine cumple 10 años, mostrándonos, encontrándonos e impulsándonos con nuestras historias a soñar el futuro. FemCine 10. Ven a ver todo lo que podemos ser. Bueno, ahí estaba el spot que realmente quedó precioso. Felicitaciones a todo el equipo de FemCine. Y ahora los dejo con Helen Hantatz para que nos presente la ronda de directoras que están hoy día. Adelante, Helen. Hola, Helen, ¿estás por ahí? Sí, perdón, estaba con el micrófono muteado. Perfecto, bienvenida. Muchas gracias, Cristian. Primero que nada, quisiera agradecer a Matucana 100 por ser nuestra sede virtual ahora, y agradecer a todos los que están viéndonos por Facebook, bueno, son nuestros 10 años de FemCine que estamos celebrando. Es un tiempo emocionante, hemos ido creciendo, cambiando, al igual que el mundo que nos rodea. Bueno, sin ir más allá, nunca nos imaginamos que íbamos a estar celebrando el 10º aniversario de esta manera, pero así estamos. Pero bueno, si bien el mundo ha ido mejorando, todavía creo que nos falta mucho camino por recorrer. Les cuento una anécdota. Hace algunos meses un amigo cineasta me preguntó que por qué era necesario seguir con FemCine, que el mundo ha cambiado, que ya no es necesario un festival dedicado al cine de mujeres. Y si bien hoy en día hay muchas más mujeres directoras y se reconoce su talento, el simple hecho de que en los premios de la Academia, en los Oscars, la última vez que una mujer fue nominada a Mejor Dirección fue en el 2017. Y en los 92 años de su historia, solamente 5 mujeres han sido nominadas. Y por eso hace falta seguir con FemCine, para tener estos espacios donde mujeres pueden mostrar sus obras, pero también para que otras mujeres puedan ver referentes en el cine, tal como la película inaugural de FemCine, que nos muestra no solo a la primera cineasta mujer, sino que también demuestra que las mujeres han estado haciendo cine desde el principio de esta industria. Y la Competencia Nacional de Escuelas de Cine de FemCine sirve justamente para eso, para incentivar a jóvenes realizadoras a que se atrevan a dirigir, a que muestren sus historias, tal como lo hizo Alice Guy Blaché tantos años atrás. Y este año en la competencia tenemos 11 cortos muy buenos, de ficción, documental, animación, que nos relatan historias de cuerpo e imagen, realidades de la mujer latinoamericana, terror psicológico, ingenuidad, resistencia y abusos. Y antes de partir con las directoras, quisiera mencionar a todos los que nos están viendo que pueden pasar sus preguntas a través del Facebook. Ponen ahí directamente en los comentarios las preguntas y después se las traspasaré a las directoras cuando les toque su turno. Ahora, por favor, pongan el nombre de la directora. Pongan, por ejemplo, para Valentina Davidson, y ahí me ponen la pregunta, así sé para quién es, o si es para todas, para todas. Bueno, para comenzar, tengo el agrado de presentarles a la directora Valentina Davidson. Ella es artista visual, titulada de la Universidad Católica de Chile. Trabaja en torno al cuerpo, la violencia sexual, el post-porno
y la ideología de género a través de la fotografía, medios digitales y animación experimental. Actualmente se desempeña como directora de arte en el colectivo teatral Calabozo Fantasma, como asistente de docencia en la Universidad Católica, además de dirigir y producir de manera independiente sus cortometrajes. Es estudiante de la Universidad Católica y nos hablará un poco sobre su corto en competencia, Autorretrato. Ahora un clip. Competencia Nacional de Cortometrajes de Escuelas de Cine. A veces imagino que Autorretrato. cosas de mi cuerpo, Valentina que lo Davison, deforman y no Pontificia tengo el Universidad control. Católica. Y lo miro y lo estudio y lo uso para recuperarlo, pero no me pertenece y se sale y se desborda por todos lados. Y lo que siento y lo que soy se vuelve difuso y solo quisiera desaparecer. Ahora seguimos con Valentina Davison. Hola, primero quiero agradecer la oportunidad de estar aquí junto a personas tan talentosas, de verdad siento que es un honor gigante y agradezco mucho la instancia que es FemCine para conocer más sobre el trabajo de mujeres y disidencias que tiene que conocerse en este campo. Mi corto particularmente habla desde el punto de vista no solo de una mujer, sino desde alguien que vive con un trastorno mental que también requiere, considero, mucha más representación en el cine. Y que habla desde una vivencia que no solo tienen aquellas personas que están diagnosticadas con dismorfia corporal, sino también todas las mujeres y todas las personas que viven bajo este sistema patriarcal que abusa de los cuerpos, que abusa de las mentes, que nos hace sentir inseguros, que nos distorsiona nuestra imagen de la realidad y de nosotros mismos, y que por lo tanto genera muchísima violencia. Y de ahí la necesidad de hablar desde estas cosas, de reflexionar en torno a ellas y desestigmatizar también este tipo de problemas. Eso. Muchas gracias, Valentina. Pregunto ahora si alguien tiene preguntas, que por favor las pasen por Facebook. ¿Alguna pregunta? A ver, Valentina, la primera pregunta. ¿De dónde nace la idea del corto? Bueno, la verdad es que en mi trabajo artístico, como artista visual, siempre he trabajado a partir del autorretrato. Y de ahí el nombre. Y siempre he querido explorar diferentes formas de entenderme a mí misma, tomar fotografías de mí en movimiento, hacer moldes de mi cuerpo y así empezar a recuperar el control sobre esta imagen fragmentada que tengo de mí misma y poder comprenderme como una totalidad. Autorretrato entonces nace como una investigación en torno a mi imagen, al dibujo, a la pintura digital, pero que comienza a explorar de dónde viene esta distorsión en torno a mí, qué cosas influyen en esa distorsión, a qué se debe y cómo puedo entender mi cuerpo de una manera nueva. Ok, gracias, Valentina. Tengo otra pregunta. Ya que el documental es autobiográfico, ¿crees tú que este proceso de hacer el corto te ha ayudado a definirte mejor a ti misma? Y si no a definirte, tal vez a aceptarte con todas tus fases. Creo que me ha ayudado a entender, así como mi obra en general, que uno, no soy pedacitos de nada, no soy fragmentos de nada, nadie lo es, y sin embargo solemos vernos así. Más bien somos una yuxtaposición muy dinámica de muchas imágenes, de muchas cosas, y creo que eso me ha ayudado también a sanar y a entenderme como alguien que no es una cosa fija, y como alguien que tampoco requiere de definiciones, de categorías, de etiquetas. Muchas gracias, Valentina, por compartir con nosotros tanta intimidad, digamos. A continuación, tenemos a la siguiente directora, la directora Cons Gallardo, cuya ópera prima, En Tránsito, participó de diversos festivales. Actualmente se encuentra desarrollando su segunda película documental, produciendo la primera película documental del director Enrique Farías y terminando el magíster de cine documental en la Universidad de Chile. Uy,
está bien ocupada. Ella nos va a hablar un poco sobre su corto en competencia, El cielo se puso gris, pero primero veamos un clip del corto. Recuerdo cuando mi El abuela cielo me se traía puso esta gris. playa. Cons Gallardo. ICI, Universidad de Aquí Chile. jugábamos horas entre la arena y el mar. Mi abuela un día decidió hablar con los superiores del Tito. Ya no podía seguir con la vida violenta y lenta que tenía. Desde ese momento el Tito comenzó a comportarse de mejor manera. Cons, por favor, te toca a ti, cuéntanos un poco sobre tu corto. Hola a todas, a todos y a todas. Primero les quería agradecer al equipo de FEMCINE por tener esta instancia y poder habernos reunido virtualmente de todas maneras para tener este conversatorio. Bueno, el cielo se puso gris es un cortometraje que en pocos minutos nos habla de la violencia de género que han sufrido las mujeres durante largo tiempo y que les ha pasado a nuestras abuelas, a nuestras madres, a nuestras amigas. Y para mí ha sido un ejercicio bien importante porque es una historia que vengo investigando hace bastante tiempo que conozco a esta familia y todavía sigo como en una búsqueda de lenguaje con esta historia. Y más que nada es que nos lleva a reflexionar en lo que está invisibilizado, en estas historias que han estado como guardadas dentro de familias, que no creo que tampoco sea la única. En este caso yo lo tomé la reflexión con la protagonista en estos lugares vacíos y en la playa. Personalmente para mí son súper importantes estos temas, hacerlos visibles. Hoy sobre todo que lamentablemente seguimos viviendo la violencia de género hacia las mujeres, nos podemos dar cuenta este año con los feminicidios que ya llevamos. Lamentablemente hoy también el que nos enteramos de Ámbar. Así que espero que este corto les haya gustado y si tienen preguntas, bienvenidas. Muchas gracias, Cons. Así que al Facebook, si hay alguna pregunta, por favor me la pasan. Y quisiera recordarles que igual pueden hacer alguna pregunta para Valentina, que ya pasó. Después, al final, vamos a tener un momento también para más preguntas, si se les pasó alguna. Así que déjame revisar aquí, que me están entrando las preguntas por acá. Bueno, como tú bien dices, tu obra pone al descubierto un tema que es muy real, no solo en Chile, sino en toda Latinoamérica. Digamos, niñas criadas por sus abuelos, la violencia patriarcal. Ahora, el corto que tú defines no es del momento actual que estamos viviendo, estamos hablando de una etapa pasada. Así que quisiera preguntarte, si tú crees que las cosas en Chile, digamos, han mejorado desde ese entonces y ¿qué crees tú que se podría hacer para mejorar esta situación? Yo personalmente creo que no han mejorado. La violencia se sigue ejerciendo. Sí creo que hay un poco más de visibilidad. El feminismo ha ayudado mucho. Las redes sociales. Todo esto también ha llevado a que las historias se cuenten, se vean. Y creo que algo súper fundamental van un poquito más allá en las leyes que tenemos, cómo seguimos siendo vulneradas como mujeres. Para mí es como que nos van a seguir poniendo por debajo si no hay cambios que sean totalmente desde la mano, en este caso, de leyes, porque es muy poco probable ya cambiar una conciencia que se viene repitiendo hace años. Por lo menos yo lo pienso así. Nos queda mucho por cambiar esa conciencia, que no solo pasa en Chile, que en el resto de Latinoamérica también. Es cierto. Me llegaron dos preguntas más para ti, Cons. La primera es si piensas seguir profundizando en la historia, abordarla como largometraje. Sí, la idea principal es un largometraje. Estaba haciendo la investigación de la madre, hija y abuela, pero es un proyecto demasiado ambicioso porque la madre está en México, la abuela vive en Chillán con su nieta, es como toda la distancia. De hecho el proyecto se llama La Distancia, pero también es una historia que vengo investigando como del 2016,
y van pasando cada vez más cosas, la familia también se va enterando de más secretos familiares y es muy difícil seguir a los personajes. Me encantaría poder seguir la historia, pero se me ha hecho también muy difícil. Se entiende, es una labor mucho más intensa. Y una última pregunta para ti. ¿Cuál es la intención de representar a los partícipes en la historia a través de fotografías? Estaba buscando un lenguaje que me sirviera para poder contar el pasado. En este caso de no solamente poner como las fotografías en la imagen y que pasaran como en un video. Así que por eso tomé la decisión de poner las fotografías cortadas, pero en los lugares que tienen importancia. Todos los lugares que vemos, estas casas, son reales, y también fue súper bonito en ese sentido el proceso de investigación, porque fuimos a la casa y la buscamos. En este caso, las tías de la protagonista de Paul nos decía, mira, es una casa que le dicen la casa del gringo, así la tienen que buscar. Me acuerdo que andábamos en Caburga y preguntando, ¿conoce la casa del gringo tanto? Y nos decían, ah, sí está por allá, y la íbamos a buscar. Entonces, si esa familia vivió ahí, claro, esa fue la decisión de poner la foto en la casa y retratarlo de esa manera para llegar al pasado. Más que nada fue como buscar un lenguaje, un pie forzado para poder contar la historia que no está filmada. Un bonito recurso. Muchas gracias, Cons. Y ahora seguimos con la siguiente directora. Ahora sigue la directora Laura Donoso, quien pasó un tiempo explorando el mundo del cine en Costa Rica y, fascinada por la carrera, volvió a Chile a completar sus estudios cinematográficos en la Universidad del Desarrollo. Su corto en competencia es La Mamita. Ahora vemos un pequeño clip. La Mamita, Laura Donoso Toro, Universidad del Desarrollo. Yo soy enfermera universitaria, la mejor de la promoción del 73. Yo sabía que el que llegaba a mis manos no iba a salir por sus propios pies, porque... ¿Y sabéis qué? Que se lo merecían. Laura, por favor. Hola, me quiero sumar también a las palabras de mis compañeras. Muchas gracias, FemCine, por prestarnos esta plataforma para poder conocernos y poder difundir nuestras obras. La Mamita es un corto que busca evidenciar un gran problema que también existió en Chile y que yo creo que continúa hasta la actualidad, que es la impunidad, y sobre todo frente a casos de homicidio. Para este corto yo me inspiré en una historia real que sucedió en la década de los 70, y ahí existió una enfermera que fue conocida como la enfermera de la muerte. Esta mujer fue responsable de un asesinato bastante conocido, pero luego en muchos años de juicio salió impune y de toda acusación, y ahí de a poco fui investigando y me di cuenta que ella vivió una vida común y corriente y hizo como si nada hubiera pasado finalmente. Entonces esto me hizo pensar en la cantidad de veces que esto ha pasado y que va a seguir pasando, y la cantidad de personas que viven el día a día en completa impunidad y calma. Creo que el corto muestra también a esta protagonista que luego de ocultar este secreto por tantos años, como que al sentirse un poco pasada a llevar, humillada y con el ego como destruido, sale su verdadero ser, sale la maldad humana, y es lo que también me impresiona más, cómo muchas personas pueden llegar a tal nivel de maldad sin sentir ni un arrepentimiento jamás. O sea, están 100% convencida de lo que hicieron, quizás estaba hasta bien. Entonces, eso, con mi grupo quisimos como retratar un tema que nos encontramos muy, quizás como común, pero también muy tabú. No creo que se hable mucho desde el punto de vista como del asesino también. Y eso fue un trabajo súper difícil, pero también muy desafiante, fue muy entretenido y ha sido un camino muy entretenido. Gracias, Laura. La primera pregunta que me pasan es, ¿qué se sintió haber trabajado con actrices tan consagradas? Al principio estaba muy nerviosa, porque nunca me había como acercado a ella o le había hablado a gente que yo admirara tanto, sobre todo
a ellas dos, a la Catalina y a la Loreto. Y al principio sí, muy nerviosa, medio asustada, no sé por qué, porque después cuando las conocí me di cuenta que eran increíbles personas y ayudaron un montón en el proyecto, estaban muy motivadas, muy interesadas en llevarlo a cabo, y ya en el mismo momento ya del rodaje fue así como tener un masterclass continuo. Fue muy entretenido con mis compañeros, estábamos súper felices y fue una experiencia yo creo que inolvidable. Aprendí mucho. Ya, la otra pregunta que tengo aquí es si te gustó hacer un corto de género y si piensas hacer otro. Creo que sí, nunca, en un principio nunca me lo propuse como corto de género, quizás como que estaba más en mi inconsciente, y después cuando me di cuenta, como ya, es un género, y empezar a tratarlo como quizás como con un poco con las reglas y como con las convenciones que existen, y también poder romper esas reglas fue muy entretenido. Yo creo que sí me gustaría seguir trabajando con eso, pero quizá explorar otras formas de hacerlo. Y eso, como yo creo que al final es seguir aprendiendo y como poder seguir usando diferentes herramientas. Bacán. Sí, porque no se ve mucho a mujeres dirigiendo películas de género, por eso es bien interesante. Tengo una última pregunta para ti, Laura. ¿Cómo fue el proceso para elegir y encontrar la locación? Fue muy difícil eso, pero también fue muy entretenido porque con Paulina y Fran, que era la asistente y la productora, teníamos muy metido en la cabeza que queríamos un restaurante de carretera de verdad. No queríamos armar uno, no queríamos falsear, queríamos encontrar uno que diera como toda esta energía, como de un poco de soledad, súper alejado de todo, en la mitad de la carretera, bien frío, y ahí nos subimos al auto y manejábamos así por todas las carreteras como que salen de Santiago, y ahí encontramos el restaurante que realmente usamos. Conocimos a la señora Jackie, que es la dueña, lleva un par de semanas recién con ese restaurante, recién abriéndolo, y cuando llegamos al lugar fue como, esto es, no necesitamos hacer ni un cambio, así todo estaba perfecto, hasta la paleta de colores que se tenía pensado desde antes, como que funcionaba con el lugar, fue así, fue genial. Y el mismo lugar también da como esa sensación como de nervio y como estar corriendo de algo. Era como que atrás del restaurante había unas vías de tren, hacía mucho frío porque lo grabamos en invierno, y todas las mañanas las nieblas llegaban, entonces fue también muy como mágico, yo creo, haber encontrado ese lugar. Y sí, fue muy entretenido, fue muy bacán. Bacán, tuvieron mucha suerte de encontrar el lugar perfecto. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Y ahora seguimos con la directora María Jesús Saiz, quien estudió cine en la Universidad de Valparaíso, desempeñándose en las áreas de guión, sonido y en el departamento de dirección de cortometrajes. Actualmente se encuentra en preproducción de su segundo cortometraje, el cual será su ópera prima como directora profesional. En octubre, bueno, si no se acaba el mundo, iniciará un máster en guión en Barcelona, España. Su corto en competencia es Cabra Chica. Veamos un pequeño clip. Cabra Chica, María Jesús Saiz, Escuela de Cine, Universidad de Valparaíso. Ah, sola. Ya, pero debe tener mamá, pues. Resistencia Infantil, Javiera Leal Monge. María Jesús, por favor. Bueno, hola a todas, todos y todes. También estoy muy feliz de estar aquí, a pesar de que me hubiera gustado conocerlas a todas en persona. Y eternamente agradecida de la organización de FemCine. Mi corto hoy, o sea, cuando partió de la idea de ver como esa mirada infantil que tienen los niños con respecto a la solución de problemas. Y esta solución de problemas con respecto a cómo se enfrentan los niños con respecto al abandono, específicamente. Y hoy en día me hace mucho más sentido el concepto de el amor como privilegio. Aunque suene muy extraño, porque todo el mundo debería tener derecho a recibir amor de alguna manera,
Y hoy en día estamos viendo casos como el de Ámbar, en donde se le privó amor durante toda su vida. Entonces, cuando está alguien en esa situación de abandono, yo me preguntaba qué tienen los niños para enseñarnos con respecto a su misma situación de abandono. Y ahí nacieron los personajes y la trama, y de eso se trata Cabra Chica. También me gustaría aclarar que los estudios que mencionaba antes Helen partieron en octubre del año pasado y ya terminaron, así que tuve la suerte de que no se acabó el mundo tanto y pude terminarlo. Gracias. Bueno, yo me estaba basando en la biografía que habíamos recibido. Sí, sí. Bueno, para Cabra Chica, la primera pregunta es, ¿cómo se te ocurrió la idea de que dos niñas encontraran una guagua y si te hubiera gustado que eso te ocurriera a ti de niña? O sea, encontrarse con una guagua. Bueno, se me ocurrió por eso, por el tema el constante abandono que tenemos a la infancia, y a la infancia como también como algo que representa nuestro lado instintivo de, podría decirse, lo positivo que tenemos los seres humanos. Ese amor instintivo, esas ganas de simplemente estar feliz o de compartir. Yo sé que todos los niños no les sale, tienen que aprender muchas cosas obviamente por parte de los adultos, pero también hay muchas cosas que nos enseñan a nosotros. Y desde ese punto de vista de qué nos pueden enseñar los niños, también me pregunté con respecto a ser niños y con respecto a eso, al amor como privilegio y al amor como instinto también. Entonces dije, dos niñas encontrando a otra niña. Y de ahí ese es el punto de partida. Y no creo que, o sea, si me pasara a mí, intentaría dar lo mejor de mí, pero ojalá nunca me pase, ojalá no pase en absoluto. Sí, yo creo que la idea era, bueno, cuando uno es niña, ves a una guagua y es un juguete también, no es como, no piensas tanto en eso. Sí, de hecho también salió como eso, como qué hace una niña con un cachorro abandonado o con una mala nota en el colegio, la esconde y la trata de guardar un poco. Y yo sentía que no era como el primer instinto de estos personajes el buscar a adultos, porque de alguna forma inconsciente los adultos ya las habían abandonado un poco. Sí, cierto. Tengo otra pregunta aquí. Dicen, ¿cómo fue el proceso de grabación del corto, tomando en cuenta la participación en su mayoría de menores de edad? El corto fue como otro bebé y yo siento que fui como... pasé por un parto prematuro. Porque yo también era muy pequeña con respecto al mundo del cine, era mi primer cortometraje y todas en el set éramos primerizas y todo el elenco eran niños, entonces todos éramos niños y niñas, principalmente niñas, jugando a hacer cine. Entonces hubieron muchas cosas que se nos salieron de control, y eso, especialmente la protagonista, estaba muy aguja, y a todo como nos íbamos sintiendo en el set. Entonces fue realmente, para mí la mejor palabra es que fue un parto. Fue un parto, pero todo salió bien a las finales. Sí, todo salió bien, así que felicitaciones. Muchas gracias, María Jesús. Y bueno, ahora seguimos con la directora Javiera Leal, quien desde el 2017 estudia cine y televisión en la Universidad de Chile, trabajando en distintos proyectos como directora y directora de fotografía principalmente. Su corto en competencia es su primer corto documental, Resistencia Infantil. Veamos un pequeño clip. Resistencia Infantil, Javiera Leal Monge, ICI, Universidad de Chile. Podríamos poner que no voten basura, ya creo. Oye, yo tengo una frase que dice... Ahí arriba. CTM, cuida tu mundo.
¡Cuida tu mundo! Muchas gracias. Javiera, por favor. Hola, muchas gracias por la instancia y que pese a este contexto tan extraño, todavía podamos juntarnos y poder conversar de el cine, que siento que es algo súper importante. Bueno, yo con Resistencia Infantil, la verdad que fue un proceso muy bonito. Yo llegué a las niñas de este taller, que es un colectivo que se llama Resistencia Infantil. De hecho, ellas hacen canciones de rap y tienen muchas canciones en YouTube, por si las quieren escuchar. Sus letras son increíbles y hablan de muchas cosas que suceden en su vida. Y a partir de yo escuchando esas canciones me interesé mucho en ellas. Y nada, como las seguí en redes sociales y ahí nos conocimos. Y desde el primer día se formó una amistad muy linda, mucha complicidad y confianza. Y espero que eso se haya transmitido dentro del documental, como esa amistad. Y bueno, yo principalmente lo que quería rescatar con esto fue cómo el adultocentrismo afecta en la vida de las niñas y niños, y que finalmente las niñas son muy conscientes de todo lo que ocurre a su alrededor, y no por su edad su opinión vale menos, que ellas son seres que actúan por su cuenta y su opinión es súper válida para la toma de decisiones de lo que pasa en su entorno. Y también creo que es muy importante visibilizar que hay otros tipos de infancia de los cuales quizás no se habla mucho, están muchas veces como invisibilizadas por la representación hegemónica, y que es algo muy importante de rescatar. Eso, como introducción. Gracias, Javiera. La primera pregunta que me llega es, ¿qué estrategias tomaste o con qué problemas te encontraste para intentar acceder a una forma de representación más crítica de la infancia, considerando la temática de infancias más autónomas o libres de las niñas del taller, en oposición a las decisiones que involucran realizar una obra documental? Creo que una de las decisiones más importantes fue solo mostrar a las niñas, no mostrar a ningún adulto a lo largo del documental. Y lo otro fue nunca pasarlas a llevar, como en el tema de nunca mostrar más de lo que ellas querían mostrar. Casi todas las cosas que grabamos, porque bueno, nosotros igual como equipo llegamos con una preconcepción, con un guión escrito en base a muchos meses de investigación, porque yo fui todo un año como día a día, casi todas las semanas a jugar con ellas o estar con ellas, y después nada, nos hicimos amigas y seguí yendo por otro año más, y ahora no he ido por la pandemia, pero en cuanto a estrategias fue eso, como mucho respeto igual, como el tema de la entrevista fue parte de su propia como intención, que ellas querían hablar de lo que sentían y de lo que les estaba pasando. Entonces nunca hubo como ningún tipo de presión, y a veces ellas también tomaban la cámara, muchas veces, y ellas nos grababan a nosotros. Y siento que eso es importante, también repensar como las lógicas del cine, como las lógicas hegemónicas, y velar por un cine que esté construida por todas finalmente. Eso. Gracias. Otra pregunta es, ¿qué fue lo que te inspiró a trabajar con estos niños y jóvenes? Bueno, como mencioné un poco, el tema de cómo llegué a ellas por las canciones, nunca había escuchado como este tipo de letras de parte de niñas. Por ejemplo, la canción que sale al final del cortometraje, son ellas las que cantan, y sentí que eso era muy importante de visibilizar. Yo, bueno, esto es en Pudahuel, yo también vivía en Pudahuel, entonces para mí en verdad fue algo muy cercano. Y nada, cuando yo llegué el primer día, todas las niñas como que me abrazaron enseguida y querían mucho ser escuchadas. Entonces eso me motivó para seguir yendo como semana a semana, pese a que en algún punto sí se hizo muy difícil y complejo, y como equipo también pasamos por momentos muy difíciles, pero pese a todo estoy muy orgullosa del resultado. Y eso, nosotras, el documental lo mostramos allá donde ellas viven, y a mí me emocionó mucho porque todas las niñas lo proyectamos como en una de las canchas, y las niñas decían, bueno, esta es nuestra película,
y estaba muy feliz de haberla hecho. Y ellas la presentaron, eso yo encontré muy importante igual, que ellas tuvieran como la capacidad y seguridad suficiente para ellas tomar el micrófono y hablar. Yo esa vez no hablé nada, ellas lo dijeron todo. Y eso creo que es muy importante. Y bueno, quería aprovechar este espacio para hablar de algo que creo que es muy importante. Quería hablar de Catalina Álvarez, que su mamá está buscando difusión para que se hable más de su caso. Catalina Álvarez fue una adolescente de 16 años que fue secuestrada hace un año acá en Copiapó y que aún no es encontrada y su búsqueda está suspendida. Y el tema es que quieren cerrar el caso, aún sin encontrarla, y la familia necesita mucha difusión y apoyo. Entonces la familia creó un Instagram que se llama Justicia para Catalina. Entonces si quieren saber más del caso, para que por favor sigan esa red social, o cualquier cosa igual me pueden escribir a mí, Javiera Leal, para por favor generar más difusión de este caso. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Javiera. Ya saben, si quieren saber más del caso, pueden seguir en Instagram, Justicia para Catalina. Gracias, Javiera. Bueno, seguimos con nuestra última directora, la directora Lola Contreras, quien se define como directora en formación y dice que busca que sus realizaciones puedan llegar a las personas. Le interesan los temas de contingencia, en especial sobre la comunidad LGBTQ y el feminismo, y cree que a través del cine se puede realizar grandes cambios sociales. Estudió en la Universidad del Desarrollo y su corto en competencia es Violeta. Ahora un pequeño clip. Violeta, Lola Contreras, Universidad del Desarrollo. ¿Qué te pasó? Ay, cómo me agarró el poto, Chuta, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Oye. Ahora Lola, por favor. Hola, muchas gracias. Primero que nada, FemCine, por esta invitación. Estoy demasiado contenta y demasiado feliz de poder conocer a las otras directoras y realizadoras, que qué pena que no nos podamos ver en persona, pero bueno, igual nos estamos viendo las caras, así que bacán. Y nada, contarles que Violeta es un corto que realizamos el año 2018 en contexto de escuela, que era un corto que nuestro único objetivo era poder hacer que la persona que viera este cortometraje se viera en pantalla a través de este personaje. Es un corto que es súper sencillo, un cortometraje que es un plano secuencia, y lo que queríamos en verdad era que visibilizar situaciones que son de acoso y de abuso que nosotras normalizamos constantemente, como es en un carrete que te pueden pasar a llevar y una en verdad le da lo mismo porque pasa en todos los carretes que una va. Entonces es un pequeño granito de arena para aportar en lo que es lo importante de este movimiento feminista. Muchas gracias, Lola. La primera pregunta es, ¿cómo fue la experiencia post-cortometraje, sabiendo que ha tenido tan buena aceptación en muchos lados y festivales y que le ha ido bacán en todas partes? Muy buen corto. Muchas gracias por esa pregunta. De verdad, muchas gracias. Nuestra experiencia post-corto fue increíble porque hemos pasado por un recorrido de festivales muy largo, de más de 10 festivales a lo largo de estos 2 años, y es muy loco pensarlo porque este corto en verdad lo grabamos en mi casa con un equipo súper chiquitito, con mis amigos, actúan mis amigos del colegio, entonces como todo lo que hemos ido construyendo con esta pequeña experiencia fue explosivo, no sé cómo decirlo en otra palabra. Fue increíble y estoy como eternamente agradecida de la recepción que tuvo, porque es un corto que es súper sencillo, pero logró su objetivo, que es llegar a las personas y que cada persona puede verse identificada con este personaje. La otra pregunta que me pasa, después de la experiencia y todo lo vivido con Violeta, como la oportunidad de poder estar en distintos festivales, ¿hay nuevos proyectos en mente? Bueno, sí, yo estoy terminando la carrera relativamente,
depende de cómo funcione de aquí para adelante con contexto de pandemia, pero nosotros en mi escuela egresamos con un largometraje del cual tengo el gran honor de poder estar co-guionizando con 2 compañeras secas, increíbles, y dirigiendo. Entonces vamos a estar trabajando en este largometraje de aquí a los próximos años, que por ahora se titula Donde el cielo toca tierra, y para contarle un poquito se trata de la llegada de un hombre a una isla que está solamente poblada por mujeres. Entonces vamos a ver un choque de cómo ellas van a empujarlo al límite y cómo este personaje parece ser un objeto de deseo para todas, pero en realidad son ellas quienes están jugando con él y llevándolo a los extremos. Wow, parece que va a ser interesante. Tengo otra pregunta para ti. ¿Por qué optar por un plano secuencia? Bueno, muy sencillo, porque ese era el pie forzado del ejercicio. Entonces fue la forma que teníamos para poder narrarlo y creo que funciona muy bien porque la cámara es como que está acechando constantemente al personaje de Violeta. Sí, he escuchado como varios comentarios de gente que le gustó eso, que fue muy bien hecho el plano secuencia, así que lo lograste. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lola. Tengo un par de preguntas que me han llegado para las otras directoras, así que vamos a hacer otra ronda, les iré pasando las preguntas. Y primero para Valentina, me dicen cómo fue el proceso de ir seleccionando y conectando estas distintas fases y formas de animar. Es una muy buena pregunta, la agradezco, porque creo que hace un énfasis no solo en la temática, sino en la técnica utilizada. Mi cortometraje en esta competencia por lo menos es el único de animación, y jugué con muchos lenguajes de la animación. Tiene un carácter sumamente experimental, y me sirvió para dar cuenta de todas esas distorsiones que el sujeto dismórfico tiene respecto a su propia imagen. El comenzar a verme 2D, el comenzar a sentir que mi imagen se desvanece, el que una secuencia cambie de color y se distorsione todo lo que se ve en ella. Siento que las técnicas que empleaba eran muy buenas para generar esta fragmentación de la que he estado hablando constantemente, que es la dismorfia. En el fondo, jugar y experimentar con distintas formas de animar me ayudó a transmitir, creo yo, la percepción propia que tengo de mi realidad. Gracias, Valentina. Me faltó decir que esa pregunta era de Joe Fitzgerald, que además quería felicitarte por tu trabajo, un corto lleno de transformaciones, no solo desde lo conceptual, sino que también desde las distintas técnicas y estéticas de animación. Muchas gracias. Tengo otra pregunta para Cons. Aquí dice, ¿cómo han sido las reacciones de la familia? ¿Y qué reflexiones han podido sacar con Paul luego de esto? Las reacciones han sido bastante diferentes. Creo que cada una, la mamá y la abuela y la nieta tienen cada una su punto de vista. Hemos hablado harto con Paul de este tema, de hecho, hemos pensado que al final cada una tiene su propia historia y es como cada una debería contarla. No todas están en acuerdo, lo que a veces genera conflicto, pero lo que es como más extraño, que nos sale en el corto, sí ha sido como mi investigación de ellas tres, es que las tres han vivido casi lo mismo, como que se han repetido los patrones generacionalmente, empezando por la abuela, la madre y la nieta, no solamente de violencia de género, sino cosas también mucho más fuertes que han tenido que vivir las tres. Entonces, como también esto se ha ido repitiendo constantemente en esta familia, a veces están desunidas, a veces vuelven a unirse, por eso también me ha sido muy complejo poder investigarla. He tenido la oportunidad de ir a México a ver a la mamá, estar un par de meses allá, de hecho, pero también es un constante cambio todo. Pero sí, cada una tiene una historia súper fuerte que contar y las reacciones siempre han sido como
quiebres, pero se vuelven a unir. Es triste, pero cierto que los temas se repiten generación tras generación, pero qué bueno que puedan como seguir juntándose y uniéndose de nuevo. Laura, para ti tengo una pregunta de Enrique Farías que dice, ¿cómo fue el proceso de investigación para generar el personaje de la ramita? Yo igual, esta historia quizás no la partí directamente de la historia en la que me inspiré, sino que partí con la imagen de estas dos personajes que eran dos mujeres muy fuertes, una cocinera y otra camionera, y de ahí de a poco como que sentía que le tenía que ir metiendo como más misterio a cada personaje, y ahí entre buscando historia, ver qué voy a hacer, lo que me podía como inspirar o servir, encontré esta historia que ya mencioné anteriormente, y creo que fue súper raro porque leí las primeras ventanas que me salían en el buscador y de ahí solo como que el personaje me empezó a funcionar muy bien, entonces no sentí que necesité abarcar como demasiado la investigación porque como que con detalles muy mínimos el personaje igual ya estaba como muy enlazado. Entonces ahí como que ya todo el lado de ficción y la fantasía fue como avanzando sola. Entonces yo creo que fue un proceso mucho más creativo, obviamente sí hubo como una investigación de base, pero después fue mucha creatividad poder también hablarlo con mi hermana, poder hablarlo con mis amigas, como que a poco íbamos hablando de la historia y como que yo ya sentía que era muy verdad, era muy real el personaje, entonces ahí solo se fue construyendo. Qué bacán, gracias. Para María Jesús, me dicen, ¿tienes intenciones de seguir trabajando en nuevos cortos relacionados a esta misma problemática? Bueno, estuve escribiendo la primera escaleta de un largometraje que trata sobre el cename. Entonces, sin quererlo, igual siempre vuelvo al abandono y a la infancia. Entonces, yo creo que sí. Y quiero aprovechar este espacio para decirles que me encantaría que FemCine se pudiera ver internacionalmente porque me lo perdí. Eso. ¿Estás en España en este momento? En Suecia. En Suecia. Ah, qué pena, lo siento, teníamos que geolocalizar para Chile. Igual si hubiera sido presencial no lo podías ver. Pero bueno, esperamos que el próximo año tal vez puedas estar. Gracias, María Jesús. Tengo otra pregunta para Javiera. ¿Qué fue lo más complejo de trabajar con infantes y cómo fue tu experiencia? Sí, en verdad fue muy caótico, pero dentro del taller, como que le decimos taller, pero en verdad, tal que yo después de ir muchas semanas pasé a ser como una de las tías que estaba a cargo de las actividades, y de hecho solo por organizar algunas actividades, fuera de grabar y todo eso, era caótico. Pero nosotras y nosotros como tías y tíos del taller decíamos, igual lo caótico no tiene por qué ser malo, solo que, claro, hay que tener como un poco de resistencia a la frustración, quizás, de comprender que quizás las cosas no van a resultar siempre como una espera, pero no sé, finalmente es como solo confiar. De hecho nos pasaron muchas situaciones, porque igual era complejo, porque una cosa era grabar y la otra también cuidar, porque por ejemplo nos pasó una situación muy chistosa, bueno, que de hecho la grabamos y todo, que de repente las niñas vieron como que salía humo de muy lejos y decían, se está quemando una iglesia, y salieron corriendo a ver cómo se quemaba la iglesia supuestamente, y eran 15 niñas corriendo, y nosotros éramos como 5 y estábamos ahí como, ya, los equipos, tomar y correr a tomarle las manos porque iban a cruzar como una avenida para ir a ver la iglesia quemándose. Y nada, fue muy caótico estar como dispuesta a pasar por situaciones así. Igual reírse un poco de eso, pero nada, también habían obviamente cosas muy duras, muy crudas, que una tenía que escuchar. Y igual es fuerte porque al menos yo no tengo como ninguna formación como de asistente social o psicológica como para prestar un apoyo mayor.
y ahí solamente te queda como acompañar. Y sí, dentro del proceso fue un proceso muy fuerte para mí, como escuchar algunas cosas que te decían a ti como su confidente, no juzgar, y como mentalmente igual fue agotador, pero porque sí, son infancias que viven muchas cosas, que una está consciente de que pasan, pero es muy distinto cuando es tu amiga que tiene 8 años y que está viviendo esto. Claro, puede ser duro. Siento que eso fue lo más duro, más que, no sé, como tener problemas como a la hora de grabar, porque siento que estábamos como muy abiertas y abiertos a todos los imprevistos, y al menos de mi parte, claro, había como esta interés por visibilizar esto y entender que era que ellas también querían visibilizarlo y era como algo en conjunto, y lo otro es como acompañar y ser una amiga. Entonces, eso. Sí, gracias, Javiera. Tengo otra para Valentina. ¿Cuánto tiempo te tomó dar vida a este proyecto? Porque indagar en una misma igual es difícil. Hay que superar hartas barreras, como el pudor, la autocensura, que son procesos personales. Pero el cine es un trabajo que es colectivo. ¿Cómo lo abordaste? Me parece una pregunta muy buena porque, como mencioné al principio de esta reunión, mi obra personal tiene muchísimo del autorretrato, no solo por los problemas que encuentro en mí misma, sino porque considero que son problemas en los que muchas personas pueden identificarse, que son problemas que están viviendo mucha gente y que por eso es importante hablarlos. Creo que otros sujetos que tienen una mala relación con sus corporalidades, con su sexualidad, con su identidad de género, pueden verse en mi trabajo y pueden identificarse y entender ese desenlace, esa fragmentación o desencaje del que hablo. Entonces, podemos decir que fue un proceso muy largo. Durante los 4 años de carrera en arte estuve trabajando en torno a esto, sin pensar que iba a ser un cortometraje, pero siempre estuve trabajando en torno a mi sexualidad, a de dónde venían mis traumas, a por qué sentía que mi cuerpo no me pertenecía, a racionalizar todas estas cosas que yo tendía a hacer con mi imagen, como deformarla y distorsionarla. Como decía la pregunta, que el cine es un proceso colectivo, y sin embargo, mi experiencia, desde las artes visuales sobre todo, es un trabajo sumamente solitario e individual, y por ende muy introspectivo. El cortometraje que pudieron ver es resultado de un proceso sumamente solitario, de mucho escribir, de mucho mirarme, fotografiarme, bocetearme. Ese año sobre todo estaba tan obsesionada con la captura de mi imagen como problema en sí, que comencé a construir dispositivos fotográficos para capturar mi propia imagen, y comencé a revelar yo misma las fotos también, para ser 100% responsable de las imágenes y que no hubiera ninguna máquina ni persona que interviniera en esa versión que obtenía de mí misma. Entonces, siento que autorretrato es un trabajo no es solo biográfico porque se trata de mí, sino que está dibujado por mí, narrado por mí, actuado por mí. No hay un guión escrito por alguien más, no tuve ayuda de nadie más para animar, y creo que todos esos detalles también son parte del retrato, la forma en la que hablo, la forma en la que dibujo, que es sumamente expresiva, desordenada, rápida, que habla como de una suerte de ansiedad. Todo eso es parte de quién es uno. Eso. Una pregunta personal mía para ti. ¿Por qué decidiste que fuera autorretrato, que se escribiera de esa manera con una sola R? La verdad es un poco anecdótico esto, pero la verdad es que yo tengo muchísimos autorretratos, entonces quería diferenciarlo de otros, y nace un poco de la separación de la palabra auto y de retrato,
porque yo hago muchos retratos, por eso le quité una R. Quería que a la hora de ponerlo en un buscador no aparecieran los miles de autorretratos que ya existen, sino que el mío tuviera una pequeña distinción. Se entiende. Gracias. Lola, tengo una pregunta para ti. El tema que estás abordando en la película Violeta es un tema muy actual, muy contingente, y la pregunta es, ¿qué crees tú que se puede hacer hoy en día en Chile para cambiar la situación? Qué difícil la pregunta. Cargadita la pregunta. No sé cómo responderla, creo que parte desde toda la inoperancia que hay sistemáticamente que se ha visto demostrada, no solamente en temáticas de género, sino en todo, por algo hubo un estallido social el año pasado. Eso hace que nosotras nos veamos obligadas a tomar justicia por nuestras manos, y creo que es algo completamente válido las olas de funa que han habido últimamente, y que salen nuevas olas cada 2 meses de mujeres que están denunciando públicamente, porque el sistema ya no es de confiarse, ya no hay donde nosotras podamos encontrar apoyo más arriba en una institución. Entonces, creo que lo más importante y el primer paso es como adueñarnos de este espacio, de esto que es tan nuestro, esta lucha. Por el lado de los hombres también, que exista un respeto y que se nos dé también protagonismo. Y eso, convertirnos en la sororidad más grande que exista, en ser todas hermanas y en ser todas apañe para la próxima, en confiar, en no apuñalarlos por la espalda, en eso, creo que es muy importante, y por lo mismo encuentro muy bacán esta instancia, que es nosotras como mismas estudiantes audiovisuales de repente ni siquiera nos conocemos y somos súper pocas. En mi escuela son un porcentaje súper chico de mujeres en la escuela. Entonces, encuentro que es muy importante también que nosotras hagamos nuestra propia red de mujeres audiovisuales, como existen nosotras audiovisuales, podemos hacer uno de estudiantes. Muy buena idea, Lola. Ojalá te escuche. Cons, tengo 2 preguntas para ti. Ya vamos cerrando con Cons, Javiera, y después tengo una pregunta general para todas. Cons me dice, ¿crees que las historias o visiones de ellas han cambiado al verse en el relato? Más que haber cambiado, me pasó con Ide, que es la abuela de Paul, que se emocionó mucho con que se haya contado parte de su historia. Creo que eso también le dio como fuerzas para dejarme más entrar a su casa o a su vida íntima, ya que como vengo conociéndola hace harto tiempo, ella siempre fue más distante de todo. Y haber hecho este corto, pero con su nieta, me permitió sí como que hubiera un acto más de confianza entre nosotras dos, y después me contaran mucho más cosas. En el tema de Paul, también siento que ha habido como una constante de empezar a descargar un poco la mochila que tiene. Entonces creo que prácticamente los cambios han sido como personales. No sé si una superación, pero sí han sido netamente personales entre ellas dos. Bacán. Y la última pregunta para ti viene de Valentina Suaucot, que nos dice, ¿tienes otros proyectos en desarrollo actualmente? Me gustaría ver más de tu trabajo. Sí, ahora tengo un proyecto que he estado haciendo una investigación constante. Encontré el caso de una machi que en los años 90 se la llevaron presa, y cuando la van a buscar se dieron cuenta que era un hombre, y hubo una discriminación súper grande en su caso, donde le sacaron su vestimenta y se la llevan a una cárcel de hombres. Y me propuse encontrarla, y después de un año la encontré y la conocí, y ahora estoy haciendo una película media autobiográfica, pero que derivado con este caso,
también buscando mi propia identidad. Y estoy trabajando harto con Sebastián Calfuqueo, que es artista visual, que me ha ayudado mucho también en el tema de la investigación y haciendo algunas performances con él. Estoy como muy centrada en ese proyecto. Había estado 2 meses viviendo en Nueva Imperial, pero me quería ir de nuevo para allá. Estaba viviendo en la casa de otra machi, que fue la machi que me ayudó a encontrar a la otra machi, porque después de este caso desapareció, se fue. Pero claro, con todo esto de la pandemia, el proyecto quedó bastante parado y estoy ahora como viendo el material que he estado filmando y siguiendo la investigación. Bacán. Mucha suerte, mucho éxito. Gracias, Cons. Javiera, para ti una última pregunta. ¿Tienes nuevos proyectos? Sabemos que es complicado por el tema de la pandemia. Te admiramos, familia Villa Valdés. Sí, ahora con unas amigas y compañeras estamos trabajando en nuestro proyecto de título, de hecho, que es un corto de no ficción que ocurre en Atacama. Yo soy de Copiapó. Entonces es básicamente un corto sobre distintas víctimas de femicidio que han tenido lugar acá en Copiapó, que todos estos casos han sido impunes, y es un poco la relación como de la familia, que con estos casos, con el recordar a estas mujeres, la memoria, y como el proceso de duelo, y también, por ejemplo, la búsqueda, como lo que está pasando con Catalina, que no hay apoyo como de instituciones para buscarla, y es su familia la que ha tenido que ir al desierto como a buscar su cuerpo. Y eso es lo que queremos visibilizar con el corto, que va a ocurrir todo en el desierto, un poco como un homenaje a estas mujeres, y también visibilizar estos casos que no tienen el apoyo de ningún tipo de institución acá en Chile. Gracias, Javiera. Gracias a ustedes. Y una pregunta que mandan para todas. ¿Cómo viven, sienten, experimentan sus procesos creativos? ¿Desde qué lugar abrazan las historias que van creando y cómo éstas pueden transformarse en parte de sus propias historias personales? Comencemos con Valentina. Vamos a ir en el orden que fuimos. Uy, qué duro ser la primera en responder esa pregunta. Yo creo que para todos el proceso creativo es muy diferente. En mi caso, yo creo que el arte se trata de obsesiones y soy bien obsesiva para mis cosas. Todo lo anoto, todo lo relaciono, todas las cosas que experimento de una forma u otra llegan a mi obra, que termina siendo mucho ensayo y error, que termina siendo mucha producción y pocas cosas definitivas que termino mostrando. De hecho, algo muy complejo desde las artes visuales también es encontrar el sentido de hacer cosas si nadie va a verlas. Es sumamente complejo pensar que lo que le da sentido a nuestro trabajo es que otro lo vea y que otro idealmente se identifique, piense lo que quiere, esté de acuerdo o no, pero que ocurra algo. Es complejísima esta pregunta para mí, pero creo que en esencia se trata como de mi interés respecto al arte, que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con el cuerpo, y que a partir de esos intereses nace todo lo demás. Gracias, Valentina. Ahora para Cons, repito la pregunta. ¿Cómo viven, sienten, experimentan sus procesos creativos? ¿Desde qué lugar abrazan las historias que van creando y cómo éstas pueden transformarse en parte de sus propias historias personales? Yo creo que al ser documental y al estar constantemente como en una investigación,
me meto demasiado, siento a veces, pero creo que es lo bonito y lo que me gusta también del documental, como entrar en las vidas de otras personas. Con la experiencia de mi primer largometraje hasta el día de hoy hablo con los protagonistas. Con Paul hice una muy bonita amistad y ahora en el proyecto nuevo que estoy realizando, investigando, también me voy de lleno. Si me tengo que ir a vivir 2 meses a otro lado, voy y lo hago y me introduzco y voy preguntando. Y aunque a veces es un poco desalentador porque no están las lucas, cuesta también trabajar en ese sentido, como que ganas no me faltan, entonces como que lo tengo tan impregnado que lo trato y me la arreglo y lo trato de hacer igual. Es difícil, creo, también hay que estar preparado, como lo que hablaba la compañera Javiera, que de repente pueden haber decepciones, ¿cachai? O bajones, pero siempre la creatividad como que a mí me gana y sigo constantemente. Como que no sale de mí en ese sentido de hay temas que me importan tanto como de las disidencias de las mujeres que a veces pasan a segundo plano las cosas comunes y corrientes y me entro demasiado en un proyecto. Entonces como que al final como que me tatúo el proyecto para poder seguir realizándolo. Como que te absorbe todo. Sí. Laura, por favor, responde a la pregunta. ¿Necesitas que te la repita? No, sí está bien. Yo creo que eso, la palabra que me hace mucho sentido que dijeron es obsesión. Yo creo que siempre hay una obsesión bajo lo que uno quiere hablar, o unas ganas de contar o de mostrar. Y en mi caso yo creo que también es mucho de la experiencia y como de esos temas que uno tiene como desde la raíz, como de adentro de uno. Que uno a veces ni siquiera se da cuenta de que quiere hablar de algo y uno ya lo está haciendo. Entonces, yo siento que todo el proceso creativo viene eso, como desde lo que uno conoce, o que conoció, o que sintió, y desde ahí yo creo que todo se va armando a poco. Entonces, sí, yo creo que entre como esta obsesión y esta experiencia quizás más inconsciente a veces puede ser, yo creo que se van como juntando y ahí se van creando como estos procesos, que igual son a veces súper largos y muy intensos, a veces son más cortos, pero yo creo que se basan en eso, en la obsesión y seguir y seguir y meterle y ponerle todas las ganas que uno tiene, yo creo. Bacán, gracias. María Jesús. Yo creo que aparte de sumarme a las compañeras con el tema de la obsesión, o sea, yo creo que a todas nos pasa que una vez que se nos mete una idea en la cabeza no podemos dejar de pensar en ella y al final yo encuentro que eso es una parte muy linda del proceso creativo, pero para mí, como aparte de eso, mi proceso creativo siempre tiene que ver más como con la trama de las historias. Entonces siempre estoy tratando de hilar puntos o de robarle cosas a la realidad que me rodea constantemente, pequeños diálogos, pequeñas cosas, pequeñas puzzles que puedan darle a lo que quiero decir un poco más de capas o que me puedan guiar hacia que se entienda lo que quiera decir o que yo lo entienda o que el resto lo entienda. Y a veces una se desmotiva por cómo están las cosas, especialmente en Chile con respecto al quehacer cinematográfico. No, o sea, ya siendo mujeres es difícil, pero la industria en Chile prácticamente no existe, prácticamente no hay trabajo para quien quiera vivir del guión, y eso es muy desmotivante, pero y que te tira para abajo dentro de un proceso creativo, así como lo que dice la Vale, que ¿para qué voy a hacer esto si en verdad nadie lo va a ver o cosas así? Y después te das cuenta de que en Chile sí se está haciendo mucho cine, que de a poco se está ganando su espacio mundial y más allá de si nos gusten ciertos directores que están saliendo en los Óscares o si nos gusten los Óscares, más allá de eso, estamos generando entre todos y todas un negocio propio y eso
siempre como que me alienta saber que hay gente haciendo cine en Chile y que tengo que agarrar mi tiempo y utilizarlo a mi favor y seguir escribiendo todo lo que pueda con respecto a lo que sea. Y de ahí una frase saldrá buena y otra letra podré mostrar, pero en el fondo es eso, es como ser persistente y confiar tanto en ti como en los compañeros y compañeras audiovisuales hoy en día. Bacán, gracias. Esperamos verte de vuelta en Chile haciendo películas acá. Javiera, para ti. Siento que, no sé, es un poco frustrante, al menos para mí lo ha sido, como... Igual me gusta eso, como sentir que una parte con una idea y termina siendo algo completamente distinto. A mí particularmente me gusta más el cine de no ficción y me gusta eso, como abrirme a las posibilidades que eso te regala un poco. Y no sé, a mí una frase que me gusta mucho, no sé bien quién la ha dicho, pero se repite mucho, es la de hacer la película que a ti te gustaría ver. Como a mí particularmente me hace mucho sentido porque, claro, yo soy de Copiapó, yo no recibí como ninguna como educación como de apreciación cinematográfica, no fui a ningún taller nunca. En Copiapó no hay nada, hay muy poco como acceso a la cultura. Y para mí eso obviamente me marcó mucho cuando llegué a Santiago y llegué a la universidad y todos mis compañeros venían de otros lados, de otra formación. Y claro, para mí eso es muy importante, como el visibilizar cosas que a mí me importan y que quizás algunas personas no las contarían de la misma manera que yo. Y eso me alivia un poco el saber que todas tenemos nuestra voz. Y también me alegra que el cine sea como un trabajo en equipo, porque al menos cuando me he perdido como, o sea, en general, cuando el cine es un trabajo en equipo, no siempre es así, pero como confiar en alguien más a mí igual me ayuda mucho, como al menos aunque sea una persona, como que me saque de un abismo que es muy fácil perderse. A mí me pasa que yo soy muy emocional y como que todos los proyectos me importan mucho y como decía Cons, como que a veces eso igual abruma y puede como cegar un poco, pero nada, igual me gusta ser así, la verdad. Siento que hay una sinceridad ahí como en ese tipo de realización que de algún modo u otro termina como transmitiéndose en la obra final. Eso. Bacán, gracias. Lola, te toca a ti. Me trajeron una cacerolita porque parece hay un cacerolazo muy fuerte afuera por Ámbar, así que por allá. Ojalá se haga justicia. Bueno, para mí es muy parecido a lo que escriben las demás directoras, como dar el alma en este proceso es encontrarse sensiblemente en esto y no dejarse llevar por como todo lo que está en contra de una, porque siempre va a haber mucha duda de los demás encima de tus propias ideas, de algo que es muy... El proceso es muy personal, entonces siempre va a haber gente dudándotelo, siempre va a haber alguien pensando que puede ser de otra forma mejor, pero para mí eso es lo importante, como ser sensible con uno misma y encontrarse a uno misma a través de contar una historia. Así que eso. Muchas gracias, Lola. Tengo la última pregunta para la persona que quiera, y aquí cerramos. ¿Qué significa que estos relatos se inserten en un formato audiovisual respecto al rol de las mujeres en el cine chileno? Entendiendo que mucho tiempo ha sido una industria dominada por una visión patriarcal, donde los 10 años de FemCine han sido fundamentales para el cambio. Alce la mano la que quiera contestar. Parece que a nadie no les gustó la pregunta. Como que no la entiendo mucho. O sea,
¿Qué significa que estemos insertas en el formato audiovisual, siendo que ha sido constantemente un formato patriarcal? Esa es la pregunta. ¿Qué significa que estos relatos, o sea, que sus cortos, se Ajá. invierten en un formato audiovisual respecto al rol de las mujeres en el cine chileno? Yo creo que cualquier tipo de arte y de cualquier cosa está inserta en el patriarcado. Entonces, cualquier cosa que queramos hacer nos va a costar, y si queremos hablar de la femineidad, del feminismo, de ser mujer, de la orientación sexual, de la identidad de género, en el cine, como en cualquier otra disciplina, siempre va a tener mucho más obstáculos que no sé, pues la historia de un hombre blanco con dinero y sus problemas existenciales. Así como siempre va a ser difícil, y entonces eso significa muchas cosas, significa como resistencia al fin y al cabo, y nunca, o sea, como siempre estar queriendo que las cosas mejoren. Yo creo que las personas que hacen cine y las personas que hacen arte en general, no todas, pero la mayoría buscan de alguna u otra forma cambiar un poco el mundo. Entonces, si estamos haciendo cine o cualquier arte en un medio patriarcal, es porque estamos siguiendo ese instinto de querer cambiar las cosas para bien. Muchas gracias, María Jesús. Bueno, nos llegó un comentario general de Facebook que dice: qué necesario es el trabajo que hace FemCine, muy inspirador. Saludos desde Final Girls Chile, festival de cine fantástico dedicado a mujeres y disidencias. Así que quisiera agradecer a todas las directoras aquí presentes. Muchas gracias, Valentina, Cons, Laura, María Jesús, Javiera, Lola. Un agradecimiento tremendo para Matucana 100, que ha sido sede de FemCine en años pasados presencialmente y ahora es sede nuestra virtual, pero ya volveremos a vernos en persona, volveremos a estar en el teatro, a ver el cine en la pantalla grande como se debe hacer con amigos. Así que muchísimas gracias y paso la palabra a Cristian para ver si quiere decir alguna cosa más. Gracias, chicas. Hoy les quiero agradecer a todas las directoras, llenas de inspiración. ¿Se escucha ahí? Llenas de inspiración, muy contento de esta nueva generación de mujeres jóvenes, valientes, que tocan temas que antes eran totalmente invisibilizados. Estoy muy contento. Matucana 100 en particular les agradece esta instancia de conversación y conocimiento, y los queremos invitar para mañana a la misma hora con las 5 restantes directoras que van a presentar sus trabajos y a seguir disfrutando del Festival FemCine en la plataforma TVFest Home y de las actividades de Matucana 100 que están en nuestra web m100.cl, que tenemos teatro, danza, cine y música. Buenas noches, muchas gracias Helen, gracias chicas, fuerza, hay un lindo caceroleo que se escucha a mi espalda, vamos a cacerolear por justicia y los esperamos mañana a las 8 de la noche para esta segunda encuentro de conversación con la directora. Buenas noches. Chao. Chao, chicas, gracias. Buenas noches.